Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Es un auténtico placer recibir a quienes se suman hoy a este espacio. Hoy buscamos establecer un tono contemplativo, muy cálido, muy reflexivo, porque la misión que tenemos por delante es explorar un documento verdaderamente extraordinario, conocido en la tradición, simplemente, como la Segunda Carta, escrita por alguien que relata una transformación espiritual radical. Y me atrevería a decir que es un texto que rompe todos los moldes. No es lo que uno espera leer cuando se acerca a la literatura mística, desde luego. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. A menudo pensamos que la vida espiritual o el crecimiento interior requiere seguir métodos rígidos, como si hubiera manuales de instrucciones llenos de etapas que van desde el temor inicial hasta el amor puro. Pero la gran pregunta que lanza esta carta es, ¿qué pasa cuando esos métodos tradicionales, en lugar de ayudar, resultan desalentadores? Claro, y ahí es donde entra la perspectiva vital de este autor, porque, no estamos ante un tratado académico escrito desde la comodidad de un pupitre, es una confesión íntima. Una confesión nacida del dolor, además. Totalmente. La tesis central de la carta es precisamente esa, la experiencia viva y personal frente a la estructura heredada. El autor nos relata cómo encontró su propio camino hacia una paz interior profunda, pero justo tras abandonar los esquemas que le habían enseñado. O sea, tuvo que desaprender para poder avanzar. Y el inicio de ese viaje, la rebelión silenciosa contra los métodos, no ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué va? Le cuesta una década entera. 10 años de tormento. Porque él describe cómo le instruyeron en ese método tradicional, esa vida de gracia que, según le decían, empezaba con un temor servil, luego crecía con esperanza y se consumaba en el amor. A mí se me ocurre una analogía para visualizar esto. A ver, cuéntame. Es como intentar aprender a bailar siguiendo unas huellas rígidamente pintadas en el suelo. Al principio, parece útil tener esas marcas de referencia, pero para el autor, mirar tanto sus propios pies, o sea, estar todo el día fijándose en sus pecados, en el temor al juicio, la muerte, el infierno, le resultaba asfixiante. El baile perdía toda fluidez. Lo fascinante aquí es analizar la psicología de esta primera etapa, porque cuando él entra en la vida monástica, su motivación profunda es puramente transaccional. Él quiere compensar. Sentía que tenía una deuda enorme, ¿no? Exacto, una deuda cósmica. Toma la resolución de entregarse haciendo el máximo esfuerzo para ofrecer satisfacción por sus pecados. Y durante 10 largos años vive en un estado de sufrimiento continuo. Siente que todo el universo está en su contra. Madre mía, 10 años así. Sí, siente que la razón, las criaturas y hasta el propio Dios le rechazan, dejándole solo la fe desnuda como único asidero en medio de esa oscuridad. Y hay un detalle en la fuente que me parece brutal, casi un autosabotaje mental. Él confiesa que, en medio de todo este esfuerzo agotador, cuando experimentaba algún consuelo espiritual, sufría todavía más porque sentía que todo era un engaño intencionado. Es que su sistema de creencias colapsaba ante la gracia. Claro, sufría por pensar que estaba recibiendo favores inmerecidos. Es como un síndrome del impostor espiritual llevado al extremo. Digamos que su mente estaba configurada exclusivamente en torno al mérito. Si la regla inquebrantable de tu vida es que solo vales lo que sufres, cualquier regalo gratuito rompe esa lógica. La mente racional sospecha del regalo. Justo. Cualquier destello de luz le parecía un error de contabilidad del universo que debía corregir. Esos 10 años son la fricción brutal entre un anhelo profundo de conexión y un método basado en sentirse indigno. Y entonces, tras esa década de guerra civil interna, se produce el punto de inflexión, el paso del esfuerzo constante a la rendición. Y lo más impactante es lo repentino del cambio, porque el autor cuenta que justo cuando se había resignado a pasar el resto de sus días lleno de ansiedades, todo cambia en un instante. En el milisegundo, Eder que tira la toalla. Eso es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque nos topamos con una paradoja enorme. ¿Cómo es que la rendición total al sufrimiento trajo de repente la paz absoluta? ¿No suena esto a pura resignación? A ver, podría parecerlo desde afuera. Pero si conectamos esto con el panorama general, la clave está en lo que él denomina el centro mismo del lugar de reposo. El lugar de reposo suena a soltar un peso físico enorme. Es que la paz no llegó por redoblar el esfuerzo devocional, llegó por un cambio de estado del ser.
Al aceptar que pasaría el resto de sus días en esa preocupación, soltó el control. El alma deja de luchar contra sus propias imperfecciones. Deja de intentar ser el artífice de su propia salvación. Exactamente. El vacío que deja ese esfuerzo inútil del ego es el espacio exacto donde se instala esa paz profunda, y resalta mucho la transición vital que experimenta. Sí, el cambio de imagen de lo divino. Pasa de un Dios puramente conceptual, al que se teme y se intenta aplacar en las horas de devoción formal, a una presencia constante. Una presencia que se mantiene en medio del trabajo diario, ¿verdad? Eso es. La divinidad desciende del altar y se instala en la cocina, en el taller, en la cotidianidad más absoluta. Y eso nos lleva a la anatomía de esa presencia, a cómo se vive en el día a día tras abandonar las formas estructuradas. Llama la atención una de las imágenes más impactantes del texto, porque el autor afirma estar tan rendido a la voluntad divina que no levanta una pajita del suelo si esto contradice sus órdenes. ¿Es una afirmación radical? Muy radical. Dice que lo hace todo pura y exclusivamente por amor. Y claro, deja de lado toda forma de devoción y oración estructurada, salvo las obligatorias, para mantener una simple atención. Y aquí es donde surgen las dudas. Claro, porque haciendo de abogado del diablo, esto suena hermoso, pero mantener una simple atención y dejar las estructuras suena también a excusa perfecta para mirar a las musarañas. Parece vagancia espiritual. Es una duda muy válida. Desde fuera, esa ausencia de ritos puede confundirse con inacción, pero el experto, en este caso el autor, lo aclara sustituyendo la religión formal por lo que él llama una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios. Una conversación secreta, me gusta ese término. No es quedarse con la mente en blanco, es una concentración absoluta. Ha interiorizado tanto la presencia que mantiene una intención pura como una corriente eléctrica subterránea en cada pequeña acción. Incluso al levantar esa pajita del suelo. Sí. Y experimenta un gozo tan desbordante que a veces confiesa que tiene que moderar sus sentimientos para que los demás no lo noten. Tiene que disimular su propia felicidad. Imagínate, es una vida vivida en dos planos simultáneamente: el trabajo exterior rutinario y la contemplación interior más profunda. ¡Qué fascinante! Y para intentar explicar lo inefable de este estado, recurre a tres imágenes poderosas, metáforas de vulnerabilidad y entrega que tenemos que analizar: el rey, el bebé y el escultor. Tres pilares fundamentales de su nueva visión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Empecemos por la primera, que plantea un conflicto brutal. El autor se ve a sí mismo como el peor de los hombres, lleno de llagas y corrupción, un criminal ante un rey. Una visión descarnada de sí mismo. Totalmente. Pero ese rey, en lugar de castigarlo, lo sienta a su mesa, lo sirve con sus propias manos y le da las llaves de sus tesoros. Y luego compara esa intimidad con la de un bebé en el pecho de su madre, en el seno de Dios. Pero, a ver, ¿no es contradictorio tener una visión tan cruda de uno mismo y a la vez experimentar una intimidad tan dulce? Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de la humildad. Desde una óptica terapéutica moderna, vernos llenos de llagas parece una falta de autoestima atroz. Casi patológica, diría yo. Claro, pero en este texto, la verdadera humildad no es destructiva. Es el recipiente vacío que permite la gracia. Al reconocer su limitación total, desmantela cualquier rastro de orgullo espiritual. O sea, el ego se retira de la ecuación. Completamente. Y es en ese vacío donde opera la gracia. Lo cual nos lleva a la tercera metáfora, la de la piedra delante del escultor. Esa imagen es tremenda. En sus horas de oración formal, él no hace absolutamente nada activo. Simplemente se presenta como una piedra, esperando que Dios esculpa su perfecta imagen en su alma. Es la máxima expresión de la receptividad. Renunciar al control de esa manera es, paradójicamente, una acción dificilísima. Ser una piedra y no decirle al escultor qué forma tomar, no quejarse de los golpes del cincel. Y no intentar quitarle las herramientas al artista para ayudar. Exacto. Qué manía tenemos de querer ayudar siempre. Pero claro, toda esta postura radical genera tensiones con el mundo exterior. ¿Cómo es visto este estado desde fuera por quienes siguen aferrados a los métodos antiguos? Pues con muchísima suspicacia. El autor menciona las críticas durísimas que recibe. Sí, algunos califican este estado de inactividad, engaño y egoísmo. Y francamente, desde una perspectiva moderna o desde la visión de alguien muy apegado a la productividad, incluso la productividad espiritual, de meditar para rendir más,
quedarse como una piedra suspendida puede parecer efectivamente una evasión. Es la reacción natural de la mente productiva. Pero el autor hace una defensa brillante. Él asume el término y confiesa que sí, que es una santa inactividad. Santa inactividad me parece un concepto precioso. Y lo argumenta diciendo que los actos a los que antes estaba acostumbrado ahora serían más bien un obstáculo que una ayuda. El alma ya no se apoya en sus propias acciones, sino en Dios. Ya no necesita los andamios porque el edificio se sostiene solo. Eso es. Y respecto a la acusación más grave, la sospecha de que todo esto sea un engaño fabricado por su mente, el autor cierra con una muestra de total rendición. ¿Qué responde exactamente ante eso? Dice que si esto es un engaño, que Dios lo remedia, porque su alma no desea nada más que a Él. ¡Qué vértigo! Es soltar el volante de la existencia hasta las últimas consecuencias. Ni siquiera siente la necesidad de defender la validez de su método ante los demás. Esa es la prueba definitiva de su transformación. Ha trascendido el miedo a equivocarse. Lo cual nos deja a quienes escuchamos con un pensamiento profundamente provocativo para rumiar. Vivimos en una era obsesionada con el hacer, con optimizar cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo nuestro mundo interior mediante técnicas y pasos a seguir. Pero la carta de hoy nos desafía con una idea vertiginosa. ¿Qué pasaría si la plenitud no se alcanza construyéndonos a nosotros mismos a base de esfuerzo, sino permitiendo, como la piedra ante el escultor, que el exceso de equipaje sea cincelado hasta revelar lo que siempre estuvo ahí? Una reflexión que sin duda invita a soltar nuestras propias piedras y simplemente dejarnos esculpir. Así es. Y ojalá esta inmersión haya resonado en vosotros. Agradecemos profundamente vuestra compañía hoy. Para seguir profundizando, compartiendo y descubriendo juntos, os invitamos a escribir a nuestro correo quiero@caminoanimamundi.org.